Tailandia es uno de los destinos favoritos del turismo mundial, y es por una buena razón. Playas paradisíacas, seguridad, infraestructura turística y la comida tailandesa. Este lugar, que se lanzó al estrellato gracias a Leo DiCaprio y la película que protagonizó en el año 2000, The Beach, posee además un ambiente que es siempre festivo y las personas del lugar son muy receptivos con los turistas. Además, la magia de los templos, festivales y tradiciones budistas resultan encantadoras y da un aire aún más exótico al ambiente. Sumado a todo esto, tiene excelentes precios, lo que solo aumenta el deseo de explorar el país de norte a sur, por sus islas, sus cascadas y bosques, algunos de ellos repletos de elefantes. Túnez está ubicada en el norte de África, muy cerca de Marruecos y el sur de Europa. Túnez es un destino completísimo, desiertos, oasis y playas cristalinas, que se asemejan a Grecia y forman paisajes impresionantes. Los precios increíbles de hoteles y resorts hacen que Túnez sea aún más atractivo, ya que este es uno de los países más baratos del mundo para viajar. Además de esto, tiene el segundo coliseo más grande del mundo, que fue escenario de la película Star Wars. Si siempre has soñado con visitar la India, ahora es el momento. El país ha estado avanzando su desarrollo en los últimos años. El paso del tiempo ha estado dando paso a ciudades cada vez más modernas y atracciones de gran calidad. Y los precios colocan a India en el ranking de países con el costo de vida más bajo del mundo. La cultura colorida y la famosa comida con especias son razones muy convincentes para incluir este destino en la lista de deseos. Egipto es uno de los países más antiguos del mundo y es además uno de los más baratos para viajar. Así que si pensabas que para visitar las pirámides y montar en camello tenías que tener un tesoro digno de un faraón, estabas muy equivocado. Gran parte del patrimonio histórico y cultural egipcio están bien conservados y es fácilmente accesible desde la capital, El Cairo, una megalópolis de más de 9 millones de habitantes. Siguiendo la tendencia de otros destinos en el sudoeste asiático como Indonesia, Filipinas y Tailandia, Vietnam es un país encantador y extremadamente barato. Aquí la naturaleza tropical con hermosas playas y montañas se mezcla con historias de guerra y de superación. El destino ha estado robando a muchos visitantes de Tailandia, ofreciendo atracciones tan hermosas como las de su país vecino, o aún más accesibles. Geográficamente en Asia, culturalmente en Europa, un viaje a través de los hermosos paisajes de Georgia puede darle la importancia a este destino que poco a poco comienza a ganar espacio en las rutas turísticas. Se estima que en algún lugar de las montañas de Georgia, entre el 8000 y el 5000 a.C., apareció el primer vino. La bebida es la más típica del país y se puede encontrar a precios más baratos que el agua. Además de beber, podés comer muy bien en este lugar, con excelentes recetas con queso. Generalmente se dice que disfrutar de las playas de Europa en verano es sinónimo de altos precios. Sí, podés gastar mucho en la costa de Grecia o Italia o simplemente quedarte en Albania, que se encuentra entre los dos países y tiene el mismo paisaje a una fracción de precio. Albania fue considerada alguna vez la nación más cerrada de Europa, pero hoy se ha abierto al turismo sin perder la autenticidad. Un destino con algunas de las playas más bellas del continente europeo. Namibia, como vecina de Sudáfrica, ofrece un viaje fácil, seguro y económico, lleno de hermosas atracciones, grandes animales salvajes que deambulan por paisajes espectaculares, en medio de distintos desiertos y con paisajes grandiosos en diferentes formaciones rocosas. Si querés ver muchas atracciones, necesitarás al menos 15 días de viaje. Cuba es un destino rico en historia y cultura, con hermosas playas en el medio del Caribe. El país tiene dos monedas en circulación, una para los locales y otra para los turistas, aunque nada te impide usar ambas. Quienes gastan en moneda turística encuentran buenos precios,
pero quienes arriesgan con la moneda local pueden encontrar valores increíblemente baratos. No es en vano uno de los desafíos más populares entre los turistas pasar un día entero comiendo en Cuba por $1, que es perfectamente posible. Quedarse con los lugareños en casas particulares es un consejo también para ahorrar aún más. Las restricciones de acceso a internet, ausencia de edificios modernos, comidas rápidas, marcas famosas y todas las otras ventajas de la vida capitalista le dan a la vida cotidiana cubana un aire único. Si querés tener la sensación de vivir en los años 50, viaja a Cuba.